Muchas gracias. Adelante. Pues primero que todo, Presidenta, mi sentimiento de solidaridad frente a lo que está sucediendo, a mi colega, el doctor Andrés Forero, a mi colega Humberto Amín. Lo que se ha demostrado en esta corporación, Presidenta, es que las amenazas sí pasan a la realidad. Y no es un tema menor lo que está sucediendo en la corporación. Usted bien sabe que el día 31 de mayo yo fui víctima de un suceso bien complicado que está en manos de las autoridades. Y sea el momento de hacerle un reclamo formal, enérgico, pero además sincero al secretario de Seguridad. Secretario, yo recibí su llamada el mismo día, se lo agradezco. Pero si no es porque hoy nos vemos acá en el recinto, es imposible que usted me proporcione el video que va a permitir esclarecer los hechos de cómo un carro aborda mi camioneta y 3 hombres armados nos abordan. Esto no es un tema menor, Presidenta. Esto es recurrente, esto está pasando en el Consejo desde todas las orillas. Acá hemos encontrado amenazas también a compañeros como el doctor Julián Sastoque, a la concejal Heidi Sánchez. Aquí tenemos que nosotros respetar que pensemos diferente y eso no se está respetando. Y ya están actuando, Presidenta. Y por más que no nos amilanemos, que sigamos defendiendo nuestras posturas políticas, hay una amenaza real y cierta frente a la corporación. Por eso hago una solicitud formal a la presidenta de esta corporación, a la doctora María Fernanda, que se adelanten acciones conjuntas para poder esclarecer estos hechos. Es que no tiene ningún sentido que mi colega Humberto Amín esté sin carro. Eso es una gestión administrativa por parte de la corporación ante la UNEP porque hay un convenio vigente. No es que si al señor de la UNEP se le ocurre o si quiere. Es un convenio que le cuesta a la corporación, que está en el presupuesto, que lo tiene que defender la mesa directiva. El convenio también con la UNEP frente a las unidades de policía. Pero aquí no pasa nada. ¿Cómo así que Humberto Amín no recibe esas amenazas y está tranquilo porque no tiene el carro? Yo quisiera ver el convenio de la corporación con la UNEP si no están cobrando esos días en el que el concejal Papo Amín no tiene el vehículo asignado. Yo lo quiero ver. O suspendieron parcialmente el convenio. Necesitamos nosotros que la corporación tome cartas en el asunto. Sería muy triste que las amenazas pasen a la realidad y esta corporación se tenga que ver enlutada por un hecho trágico, porque pensamos de manera diferente, porque podemos o no compartir lo que está pasando en las calles, pero no nos pueden callar, Presidenta. Y nosotros, y lo dije desde el primer día que me posesioné en esta corporación, ejercer la política, ejercer la curul de concejal aumenta el riesgo. ¿A quién se le ocurre pensar que ser concejal y defender las posturas políticas y defender los intereses de los que nos trajeron a esta corporación no genera riesgos para nosotros? Eso es tener una miopía total. Y necesitamos que desde la presidencia se tomen cartas en el asunto para evitar que puedan pasar cosas más graves, Presidenta. Yo le invito a que no descuide su seguridad. A mi colega, el doctor Andrés Forero, que no tiene unidades de policía porque así ha sido su decisión, y hoy no tiene carro mi compañero y amigo Humberto Amín. Pero necesitamos una acción de verdad desde la corporación para garantizar la vida, para garantizar las posiciones políticas que defendemos cada uno de los 45 concejales. Gracias, Presidenta. Adelante entonces con su intervención, concejal Oscar. Agradecerle, Presidenta, este espacio. Como vocero del Centro Democrático y con la bancada, tuve la oportunidad de citar al personero de Bogotá. Doctor Julián, bienvenido al Consejo de Bogotá. Y es una citación porque nos faculta el 1421 para tener la presencia del personero hoy acá en estas instalaciones. Y yo quiero hacer una evaluación clara frente a la gestión de la personería de Bogotá en las manifestaciones relacionadas con el paro nacional. Porque yo tengo muchísimas dudas, señor personero, pero muchas dudas del actuar de la personería como institución. Y quiero que usted, ante esta corporación, establezca y resuelva esas dudas. Un anuncio de Blue Radio, 799 personas heridas y una muerte en 34 días de protesta, personería de Bogotá.
Y quiero iniciar con un tema que puede ser menor ante los ojos de muchos de ustedes, pero que no lo es, que además define un comportamiento, define lo que está pasando al interior de la personería. Miren esto, Personería de Bogotá, guardián de tus derechos. Señor personero, ¿usted es el guardián de los derechos de los ciudadanos de Bogotá? Guardián. ¿Debe ser guardián o la personería debería ser guardiana? El mensaje es de carácter institucional, no personal, personero. Usted no es el guardián. Es la institución la que debe ser el guardián o la guardiana de los derechos de todos los ciudadanos en Bogotá. Quien ostenta esta calidad es el organismo de control, es decir, la personería institución guardiana de las personas de la ciudad. Eso no está pasando. Eso no está pasando hoy en Bogotá. Hoy desde la personería no se están garantizando los derechos de todos los ciudadanos. Y le voy a demostrar por qué. Quiero remitirme a la naturaleza y las funciones de los personeros. Ley 136 de 1994, artículo 173, habla de la naturaleza del cargo, y el 178 de sus funciones. Y quiero recordárselas, personero, para que cuando nos volvamos a ver en el próximo debate de oposición, porque lo invito de manera anticipada, voy a citarlo también a ese debate, pues recordarle la naturaleza del cargo. Corresponde al personero municipal o distrital. Escuchen bien, colegas. La promoción de los derechos humanos, la protección del interés público. Colega Diana Diago, escuche esto. La protección del interés público. Esas denuncias que usted acaba de hacer. Y la vigilancia de la conducta de quienes desempeñen funciones públicas. Y vamos a hacer un recorrido para que ustedes vean que estas naturalezas del cargo no se están cumpliendo. Funciones: defender los intereses de la sociedad. 13. Defender el patrimonio público. Quien quiera negar en esta corporación que el patrimonio público en estos últimos 45 días ha sido afectado en gran medida es desconocer lo que está pasando en la ciudad de Bogotá. O preguntémosle al secretario de Movilidad, que todos los días sufre una pérdida adicional, o al gerente de Transmilenio de cualquier estación de Transmilenio. El día 6 de mayo, colegas, 6 de mayo, en una plenaria que tuvo lugar en el Consejo de manera semipresencial, tuve la oportunidad de estar aquí de manera presencial. El personero de Bogotá rindió un informe. Título: La Personería de Bogotá en ejercicio del Ministerio Público en garantía del derecho a la protesta pacífica. ¿Está reconociendo solamente un actor de la problemática que vive hoy la ciudad? Sí, secretario Hugo Acero, de esas noches interminables que a usted le toca por estar atendiendo los desmanes y los vandalismos que suceden en esta ciudad. Y aquí escuchamos a lo largo de un documento de 35 páginas interminables, que recoge un ejercicio de seguimiento sobre la garantía de los derechos de uno solo de los actores que intervienen en los escenarios de protesta de la ciudad. ¿Y qué encontramos nosotros en ese informe? Porque tuvimos la oportunidad de analizarlo y usted se encargó aquí de leerlo, personero. Los ciudadanos en ejercicio de su derecho a la protesta. Y quiero hacerle estas siguientes preguntas. ¿Y la defensa de los demás ciudadanos que intervienen de manera directa en el marco de la protesta? Fuerza pública, gestores de convivencia. O quisiera preguntarle, ¿a cuántos gestores de convivencia? Al mismo secretario de gobierno que ha sido afectado en el marco de esas protestas. Todos lo conocimos. ¿Cómo ha sido la protección de los derechos de las personas que no participan en los escenarios de manifestación, pero que indirectamente han sido víctimas por los hechos de violencia? ¿O que se les han vulnerado sus derechos fundamentales a la integridad personal, libre circulación y trabajo?
Es que en el Portal Américas, mal llamado Portal de la Resistencia, se llama Portal Américas. La resistencia no la han ejercido los manifestantes. La resistencia la han soportado los vecinos de la localidad de Kennedy, que ven cómo sus propiedades pierden valor, cómo no pueden ingresar a sus conjuntos, cómo no pueden salir a trabajar o a estudiar. Y lo más triste, secretario de Seguridad, que mientras usted dispone a la policía para atender en Portal Américas todos los desmanes, en la puerta 6 de Corabastos, el microtráfico rampante. Yo quisiera ver esas cifras de microtráfico, cómo aumentan en la localidad de Kennedy. El mejor de los mundos para un negocio que no es naciente, pero que sí va en incremento en la puerta 6 de Corabastos, María Paz, o quien no lo conoce, secretario de Seguridad. Los efectivos concentrados en mantener el control del orden público y el María Paz, una red de distribución que ya dejó de ser microtráfico. Es una red de distribución consolidada que lleva 45 días apropiándose de todo el sector. Están desesperados los vecinos de la localidad de Kennedy. Y le pregunto, personero, ¿cuáles son las acciones de seguimiento de la entidad frente al detrimento patrimonial del distrito con ocasión de los daños en bienes y servicios públicos básicos? Porque aquí escuchamos solamente un capítulo de los actores de la protesta social. Quiero a todos los colegas y a los que están por Cisco que vean este video, por favor. Miedo, la gente tiene mucho miedo, muy afectado por el desorden. Hay mucha delincuencia, mucho miedo, la gente tiene mucho miedo, muy afectado por el desorden. Hay mucha delincuencia, es mejor dicho espantoso la situación que estamos viviendo. Va a sonar horrible. ¿Sonar qué? Mucho miedo, la gente tiene mucho miedo, muy afectado por el desorden. Hay mucha Siga hablando. Vamos a organizar para que puedan escuchar acá en el recinto el video y también en Cisco lo puedan ver. Y aquí tenemos que entrar en materia de salud, secretario, doctor Alejandro, para que usted se dé cuenta de algunas cifras que debemos tener nosotros en cuenta. Porque la cifra del COVID no miente, la matemática del COVID no miente. En materia de situación epidemiológica de la ciudad, junto a Argentina, estamos viviendo el pico más largo de la región latinoamericana. Arrancamos a mediados de marzo, producto de las concentraciones. Lo dicen las cifras. Mire cómo se correlacionan las dos curvas, secretario. Argentina un poquitico encima de nosotros y nosotros vamos acompañando la misma tendencia. Su función, personero, su función no es solo la protección de los derechos de los manifestantes. Todos los ciudadanos tenemos derechos y somos sujetos de la protección de la personería, en este caso del guardián de la personería. ¿Cuándo se hará vigilancia y control frente a las críticas condiciones de salud pública producto de las aglomeraciones? Eso no lo conocemos.
Mire esta curva, secretario de Salud. Este fue un artículo que tuve la oportunidad de escribir para la revista Semana. Y lo titulé de la siguiente manera. Espero no me llegue un correo, presidenta, como el que le llegó a usted por decir esto. El eterno tercer pico de la pandemia, cortesía del paro nacional. Cuando arrancaron las concentraciones, jueves 29 de abril del 2021, que es esta última curva, los casos positivos en Bogotá eran 43.549. Al lunes 7 de junio, 83.194. Hemos aumentado en 42 días 40.000 positivos. ¿Qué pasó? Nosotros arrancamos con un 93% de ocupación de camas UCI para hoy estar al borde del colapso o colapso del 99%. Hemos agotado 7 u 8 puntos de ocupación UCI que teníamos reservado como colchón para la reactivación económica y reapertura de la ciudad que se dio el día martes. Pero no, lo agotamos producto de estas concentraciones porque las cifras son claras. Y todavía algunos simpatizantes del paro nacional ponen a competir entre si podemos salir a marchar, que es legítimo, que están parados en un derecho constitucional, pero que no salgamos a trabajar, que mantengamos las restricciones. Porque entonces aquí hay derechos preferentes. El derecho a la protesta, que es un derecho constitucional, está por encima al del trabajo, al de la movilidad. Pues no. ¿Cuándo se va a hacer vigilancia y control frente a esa crítica condición de salud pública, producto de las aglomeraciones? Vuelvo y le pregunto, personero. En materia de desarrollo económico, la Secretaría de Desarrollo Económico realizó un sondeo de 366 encuestas sobre las afectaciones de las manifestaciones a establecimientos comerciales en 14 puntos de la ciudad entre el 11 y el 13 de mayo del 2021. ¿Qué muestra esta gráfica? La pregunta, ¿se afectó su movilidad o la de sus trabajadores durante las manifestaciones? Pues el 86.9% ha dicho que sí. Y la personería, bien, gracias. No ha atendido a esta población. ¿Dónde quedan los derechos de los comerciantes, de los trabajadores, señor personero? Esa es la solicitud que le hago yo desde esta corporación. Pero continuemos en esa misma línea. Siguiente gráfica. ¿Cuáles de los siguientes aspectos de su negocio fueron afectados por las manifestaciones? Es una encuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico, porque si hoy tiene una prioridad el país y la ciudad en particular, es la reactivación económica, personero. El 90.98% de los establecimientos reportaron que habían tenido afectación en sus ventas. 333 establecimientos respondieron que se afectaron las ventas. El 90%. Vuelve y juega. ¿Dónde están los derechos de los comerciantes y de los trabajadores? Y vamos a esta. Porcentaje de establecimientos que reportaron afectación en sus ventas. Mira, el 17.4% de los establecimientos presentaron afectaciones entre el 70 y el 80% de sus ventas. El 15.6% registraron afectaciones entre el 60 y el 70% de sus ventas. Y el 15% de los comercios reportan afectaciones entre el 50 y el 60% de sus ventas. Queriendo recuperar la economía, y arrancamos con este inconveniente. Nuevamente, los derechos de los trabajadores y los comerciantes. Gráfica número 6. Esta gráfica está bien importante. Porcentaje de establecimientos afectados en las operaciones de sus actividades. El 53% cerró parcialmente. No alcanzamos a reactivar a la ciudad cuando ya nos tocó cerrar. Y no producto de una medida sanitaria, porque no lo permitieron. El 53.3% cerró parcialmente. El 28% cerró totalmente, como si no tuviéramos problemas de empleo en la ciudad de Bogotá. Y el 18.1% operó con restricciones de acceso a clientes. Por otro lado, el 47.54% de los establecimientos
respondió que se afectó su surtido, no le llegaban sus materias primas o los productos que venden. Acciones que va a emprender el comercio el próximo mes, que esta debe ser una alerta, una gran preocupación, una prioridad, donde se debe centrar la acción en materia de desarrollo económico la Secretaría. El 77.9% de los establecimientos tendrá que reducir su capacidad productiva con el fin de mantener su establecimiento. Más gente a la calle para sobrevivir. ¿Producto de qué? De lo que ha pasado durante estos últimos 45 días. Y la personería, bien, gracias. Cálculos de FENALCO. Según estos cálculos, Bogotá, Cundinamarca, cada día de paro con las actuales condiciones genera pérdidas de más de 50.000 millones de pesos en el sector del comercio de Bogotá, sin incluir los costos en asuntos logísticos ni los daños a la infraestructura pública y privada. Y entramos a los temas de infraestructura, interés público en materia de seguridad. Secretario de Seguridad. 31 CAIs vandalizados entre el 28 de abril y 27 de mayo. Realizando un estimativo con base a las afectaciones en los CAI presentados en el mes de septiembre del 2020, en los cuales se incineraron y se vandalizaron 71 CAI, dejando un costo total de 5.516 millones. La Secretaría de Seguridad realizó en el 2021 un estimativo preliminar, asumiendo que el costo promedio de reparación para cada equipamiento fue de 77 millones aproximadamente. La cifra de los costos actuales de la rehabilitación de estos equipamientos va a ascender a 2.800 millones de pesos. Nuevamente, personero, ¿cuándo la personería va a garantizar la defensa del patrimonio público? Es que está en el marco de las funciones, bien se lo leía en la primera diapositiva. En el marco de las funciones, es que no le estamos pidiendo nada extraordinario. La corporación le está pidiendo que actúe en el marco de sus funciones. 174 vehículos afectados entre el 28 de abril y el 27 de mayo en materia de convivencia y seguridad ciudadana. El mismo ejercicio se hizo con respecto a los vehículos de seguridad ciudadana vandalizados. Para el 2020 los costos totales de reparación de 194 vehículos fue de 1.368 millones de pesos, con un valor promedio de vehículo de 7 millones de pesos. Por lo tanto, la cifra de los costos actuales para la rehabilitación de estos vehículos ascenderá a 1.227 millones, secretario de Seguridad. Y entramos a lo más doloroso. En materia del sistema integrado de transporte público, 123 estaciones de Transmilenio afectadas, con un costo estimado de reparación que asciende a 12.000 millones de pesos. Yo creo, secretario de Movilidad, que nos quedamos cortos con ese número. El tiempo de recuperación de estas estaciones tardará promedio unos 6 meses, lo cual afectará la operación normal y los ingresos recurrentes del sistema que cada día ahonda más en su crisis financiera. Porque ¿para qué hablamos del FET? Esto nos lo informa Transmilenio. Conforme a lo anterior, como consecuencia del paro nacional y sus efectos en el Fondo de Estabilización Tarifaria FET, que debería llamarse Fondo de Déficit Tarifario, se puede confirmar que existió una disminución tanto del ingreso como del costo, lo cual compensa dicha disminución. Como se pudo apreciar anteriormente, el efecto neto resulta de la diferencia entre la variación de los ingresos, de los costos troncales y zonales, correspondería a la sumatoria de alrededor de 2.000 millones de pesos solo con estos componentes. Secretario de Movilidad, tenemos problemas en el Fondo de Estabilización Tarifaria. La gente utiliza cada vez menos el sistema. Eso acrecenta el hueco en las finanzas. Pero si hoy no tienen las estaciones, ¿yo para qué voy en el Transmilenio? Si yo voy para el Portal América, si me toca pasar de largo porque no podemos atenderlo ahí. O sea, no se van a subir más los usuarios al transporte público y no contento con eso tenemos que salir a reparar las estaciones. Y no tenemos hoy cómo garantizar esa defensa del patrimonio público.
A corte del 30 de mayo, con respecto al componente troncal, 749 buses, 749 buses troncales afectados, 1.413 millones. 102 buses alimentadores vandalizados, 33 millones de pesos. Costos totales del componente troncal, 1.447 millones. Lo que pasa es que en esta corporación hablamos de miles de millones de billones, que ya estas cifras nos parecen pequeñas, pero en una situación tan grave como la que vive la ciudad, esto es muy difícil. Hasta el 15 de mayo, con respecto al componente zonal, 525 buses vandalizados, 342 millones. 5 buses en pérdida total, 1.640 millones. Costos totales del componente zonal, 1.982 millones de pesos. Los costos estimados por los daños en las manifestaciones, solo en el sistema de transporte público, equipamientos y vehículos de seguridad y convivencia, casi 20.000 millones de pesos, 19.500 millones. ¿Qué podríamos nosotros haber hecho con esa plata? En una ciudad que requiere cada vez más recursos, que la gente necesita tener ingresos, que aumentaron los niveles de pobreza, que el vulnerable pasó a pobreza extrema, que estamos viviendo unas condiciones muy difíciles. Pues con esa plata hubiésemos beneficiado 162.500 familias de menores ingresos, señor personero. Consecuencias del paro nacional en Bogotá. Sin reactivación económica, sin salud pública, sin seguridad ni movilidad. La toma de Bogotá, que estaba planeada para el 9 de junio, pues la toma la hicieron hace 45 días cuando se nos tomaron los 8 puntos de capacidad en camas UCI que teníamos, secretario de Salud. Esa fue la toma. Se nos tomaron la salud pública y hoy nos tienen al borde del colapso. Ayer Bogotá experimentó, y el país, casi 500 muertos. Y los especialistas lo han dicho, los colegios de médicos. La cifra en Colombia puede llegar a 1.000 muertos diarios. Desde la ciencia han pedido los médicos, hay que cerrar, pero no hay lugar a cerrar cuando una ciudad necesita reactivarse, y menos en estas condiciones. Nuevamente, personero, tenemos estos 3 capítulos que han sido consecuencias del paro nacional, todos garantes de derechos humanos, todos garantes por parte de la personería. Pero solamente conocemos una dimensión, que fue el informe que usted nos presentó, solo una dimensión sobre las manifestaciones. Del resto de los actores, los ciudadanos no existen en la ciudad de Bogotá para la personería, porque ese informe solamente está guiado para los manifestantes. Solo garantiza los derechos de los manifestantes, y yo le pregunto aquí, colegas, ¿solo podemos garantizar los derechos desde la personería de los manifestantes? Yo creo que estamos lejos de esa realidad. Más cuando en el marco de las funciones, usted sabe que tiene que proteger los derechos de todos los ciudadanos, señor personero. Y vamos a entrar al tema operativo. Escuchaba atentamente a mi colega y amigo, al doctor Andrés Forero, que ha hecho denuncias formales, muy graves, contra la gerente de la subred Centro Oriente. Pero con más sorpresa he escuchado el día de hoy que ha llegado recargada a su cargo, a tomar decisiones que están fuera del marco jurídico, que están fuera de la línea y las instrucciones del secretario de Salud, que ampliamente ha dicho y le ha solicitado que se aparte de su cargo por esas presuntas irregularidades, que la alcaldesa de la ciudad le ha solicitado la renuncia formal. Secretario de Salud, es que las evidencias de irregularidades en la subred Centro Oriente son muy graves. Yo se lo manifestaba el día 9 de junio en este recinto, cuando conocimos de esta decisión de la personería de no ampliar la suspensión. Hay suficiente evidencia para que la gerente de la subred continuara suspendida. Le hace mucho daño a esta ciudad, señor personero, tener
a esta persona a cargo de los recursos públicos, y no cualquiera, los de la salud, en el momento más difícil que vive el sistema de salud de la ciudad, pretendiendo favorecimientos por parte de ella. Favorecimientos. Por esa razón, aquí hemos tenido denuncias del concejal Leal, del concejal Forero. Casos evidentes de acoso laboral en la subred Centro Oriente. Secretario de Salud, hay audios de acoso laboral dentro de la subred Centro Oriente. Pero ¿sabe qué no me sorprende, secretario? Es que esa práctica que hoy la personería no está viendo en la gerente de la subred Centro Oriente es una práctica que también se realiza al interior de la corporación, al interior de la institución, personero. Usted como guardián de los derechos debería saber que desde la delegada de salud de la personería de Bogotá hay denuncias de acoso laboral. Usted como guardián de los derechos debe garantizar que su institución esté legítima en el trato a las personas, en el cumplimiento de los derechos humanos, en darle garantía a sus trabajadores. Pero no pasa. Me he dedicado a investigar, señor personero, a una investigación exhaustiva, porque a mí me gusta investigar antes de tomar decisiones a partir de suposiciones. Yo sí investigo y denunciaré en este mismo atril audios, actas de cómo se configura el acoso laboral al interior de la personería. ¿Cómo podemos pedir que se garanticen los derechos humanos en la ciudad de Bogotá si en su institución el ejemplo empieza por casa? No está pasando. Todo lo contrario. Pues ¿cómo van a ver con malos ojos que la gerente de la subred acose al personal si eso se está permitiendo al interior de la personería? Estamos lejos de ser garantes de esos derechos, personero. Pero todavía más lejos de ser el guardián de esos derechos. Por esa razón, por esa misma razón, secretario de Salud, yo le he pedido a la Procuraduría General de la Nación una solicitud de poder preferente disciplinario frente a estas denuncias. Porque yo quiero preguntar qué va a hacer la personería frente a las acciones de vigilancia e investigación disciplinaria de las denuncias hechas por este consejo, por cuenta de presuntas irregularidades en la contratación de equipos médicos. Es que la evidencia que trajo a esta corporación, a este mismo atril, el concejal Forero, no es menor. Es que dejó de prestar un servicio esencial. El modelo de contratación claramente tiene sesgo. Presuntas irregularidades. Acoso laboral. Secretario de Salud, doctor Alejandro. Acoso laboral al personal médico que hoy está salvando vidas. Como bien lo manifestaba el día miércoles, a los que hemos denominado héroes, acosándolos laboralmente. Pero además en esa misma línea en la personería permitir ese acoso laboral, eso no es admisible. No es admisible con el personal médico que ha entregado su vida en este momento. Por eso, hoy desde este atril solicito nuevamente a la Procuraduría General, como lo hice el día miércoles, el poder preferente disciplinario frente a estas denuncias. Necesitamos que el sistema de salud de Bogotá esté robusto. Lo ha demostrado usted, secretario, en materia de vacunación. Ha articulado perfectamente esa capacidad. Y usted necesita tener todo su equipo caminando hacia el mismo lado, hacia el mismo norte. No puede tener ruedas sueltas. Y menos esta gerente que ha presentado claramente irregularidades como una rueda suelta. Sin ley ni Santa María. Eso no puede pasar en una ciudad. Y menos en el momento que vivimos de crisis en salud. Y termino, colegas.
Y me dirijo a usted, guardián de los derechos, señor personero. Le hago una solicitud verbal mediante derecho de petición en este micrófono. Conocer todos los procesos de contratación adelantados por la Personería de Bogotá desde su llegada. Y quiero conocer, y esta es también una solicitud verbal, derecho de petición, requerimientos presentados por parte de funcionarios, contratistas o sindicatos de la entidad por presuntas situaciones relacionadas con el acoso laboral. Usted como guardián de los derechos debería ser el primero en salir a denunciar lo que está pasando al interior de la institución. Me niego a creer, señor personero, que usted permita esas prácticas al interior de la personería. Me niego a creer que usted como guardián de los derechos permita eso. Me niego a creer, señor personero. Y espero una respuesta rápida y efectiva por el bien de la ciudad. Mire, hay que tomar ejemplos. Conocimos el día de ayer, y aquí el secretario de Gobierno no me deja mentir. La CIDH estuvo ayer en el Portal Américas, porque ellos fueron al Portal Américas, pero se encontraron con el portal mal llamado Resistencia, porque también los atacaron. Pero el CIDH se ha reunido con todos, señor personero. Escuchó a la fuerza pública, escuchó a los manifestantes, escuchó a los comerciantes, escuchó a los vecinos de la zona. ¿Por qué desde la personería solamente garantizar los derechos de los manifestantes? Necesitamos que usted sea el guardián, pero de todos los ciudadanos de Bogotá. Si usted lo pone en su eslogan, si lo pone en la página oficial de la personería, hay que creérselo, el guardián. Pues que sea el guardián de todos los derechos, de todos los ciudadanos que necesitamos hoy la protección de la personería. ¿Podemos organizar el video? Quiero terminar con eso para que usted se dé cuenta que aquí traemos testimonios fehacientes de lo que le estoy diciendo. Delincuencia, es mejor dicho espantoso la situación que estamos viviendo. La gente tiene mucho miedo, la gente tiene mucho miedo, muy afectado por el desorden. Hay mucha delincuencia, es mejor dicho espantoso la situación que estamos viviendo. La personería de Bogotá no nos va a reconocer por lo menos los servicios, por lo menos que nos roben o que vengan personas a tirarnos piedras o a atentar incluso con nuestra vida. Ya las ventas se han caído mucho, dañando los bienes ajenos, dañando a los niños. Los niños no tienen nada que ver con esto. No, mira, ni la personería, ni integración social, ni absolutamente nadie en más de un mes que llevamos con el problema. Nada, nadie. No lo he visto, no. Estamos desamparados, sí. La verdad nunca lo he visto. Ni siquiera lo conozco, no sé quién será. Es mejor dicho espantoso la situación que estamos viviendo. Esa es la realidad, señor personero, de los vecinos del Portal Américas. Necesitamos nosotros, entonces, cumplir las funciones de la Personería de Bogotá y dar un alcance total en la protección de los derechos de todos los ciudadanos. Yo creo que yo me equivoqué en la pregunta del video, señor personero. Es que yo pregunté si conocían al personero de Bogotá. Tendría que haber preguntado si conocían al guardián de los derechos de Bogotá. Pues ni uno ni lo otro, personero. Yo le solicito hoy que en el marco de sus funciones le dé protección a todos los ciudadanos que vivimos en esta ciudad
y reclamamos la legitimidad de las instituciones y que al interior de su institución corrija el acoso laboral, porque yo me voy a encargar de denunciar en este consejo todas y cada una de las acciones que sus funcionarios emprendan en materia de acoso laboral. Y me volveré el guardián de los derechos de los trabajadores de la personería. Que tenga una feliz tarde, personero. Muchas gracias.